Los asesinos que han cometido actos horribles y son condenados por sus acciones, a menudo nos dejan con escalofriantes palabras finales antes de la ejecución, cuando son sentenciados a muerte y están al borde de la ejecución. Sus últimas palabras pueden ser aterradoras, despiadadas y asombrosas. Exploremos las últimas palabras de algunos de los criminales más notorios que la humanidad haya visto jamás y veamos qué conclusiones alcanzaron antes de que la muerte los llevara. Número 1. Robert Moreno Ramos. En febrero de 1992, Robert Moreno Ramos cometió los brutales asesinatos de su esposa, Letitia, y sus dos hijos, Abigail, de 7 años, y Jonathan, de 3, en Texas. Ramos, que mantenía una relación extramatrimonial con Marisa Robledo, mató a su familia con un mazo y enterró sus cuerpos bajo el suelo del baño de su casa. Este horrible acto fue el resultado de su deseo de comenzar una nueva vida con Robledo, con quien se casó poco después de los asesinatos. El crimen salió a la luz después de que los vecinos y los miembros de la iglesia sospecharan de la repentina desaparición de la familia. Ramos proporcionó versiones contradictorias sobre el paradero de su familia, incluida una afirmación falsa de que habían muerto en un accidente automovilístico. Finalmente, su cuñada denunció la desaparición de la familia, lo que dio lugar a una investigación policial. Se encontraron abundantes pruebas de sangre en la casa y los cuerpos fueron exhumados de debajo del piso recién embaldosado del baño. La defensa de Ramos de que su esposa había infligido las lesiones fue contradicha por las pruebas forenses, que demostraron que todas las víctimas murieron por traumatismo contundente. Ramos fue declarado culpable de asesinato capital en 1993 y sentenciado a muerte después de numerosas apelaciones. Su ejecución se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2018 mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron: «Me voy a quedar con mi reloj de oro que el gobernador tardó 30 años en forjar. Gracias a Dios». Número 2. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos fue una famosa asesina en serie que mató a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990. Nacida en 1956 en Michigan, tuvo una infancia problemática marcada por el abuso y el abandono. En su adolescencia, Wuornos se dedicó al trabajo sexual y llevó una vida transitoria. Su ola de asesinatos comenzó a fines de 1989 y tenía como objetivo a hombres que la recogían en las carreteras de Florida. Wuornos afirmó que actuó en defensa propia, alegando que estos hombres la habían agredido o habían intentado agredirla. Su primera víctima, Richard Mallory, era un violador convicto, lo que citó para justificar sus acciones. Sin embargo, sus víctimas posteriores, entre ellas David Spears, Charles Carskaden, Troy Bures, Charles Humphries, Peter Abraham Simpson y Walter Antonio, no tenían esos antecedentes, lo que pone en duda sus afirmaciones de defensa propia. Su arresto se produjo en enero de 1990 y uno después de que la policía la rastreara a través de objetos empeñados bajo varios alias. La compañera de Wuornos, Tyria Moore, cooperó con las autoridades, reuniendo pruebas en su contra. Wuornos confesó los asesinatos y en 1992 fue condenada a muerte. A pesar de numerosas apelaciones y una compleja batalla legal sobre su capacidad mental, Wuornos permaneció en el corredor de la muerte durante una década. El 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en Florida. Sus últimas palabras fueron extrañas y crípticas. «Solo quiero decir que me voy con la roca y que volveré como en el 500 día de la independencia con Jesús». 6 de junio. Como en la película La gran nave nodriza y todo eso, volveré. La vida y los crímenes de Wuornos han recibido una amplia cobertura en los medios. Número 3. Thomas J. Grasso. Thomas J. Grasso fue un asesino convicto estadounidense ejecutado por sus brutales crímenes. Nacido en 1962 en West Babylon, Nueva York, Grasso tuvo un pasado problemático, incluidos antecedentes penales, principalmente por robo. Su ola de delitos violentos comenzó el 24 de diciembre
de 1990, cuando estranguló a Hilda Johnson, de 87 años, en Tulsa, Oklahoma, con sus luces navideñas. Le robó apenas $12 y su televisor, que vendió 125 chelines. 6 meses después, en julio de 1990, Grasso asesinó a Leslie Holtz, de 81 años, arrestado poco después. Grasso confesó ambos asesinatos. Fue condenado a entre 20 años de prisión y cadena perpetua por el asesinato de Holtz en Nueva York y a la pena de muerte por el asesinato de Johnson en Oklahoma. Antes de su ejecución, el 20 de marzo de 1995, pidió una última comida suntuosa que incluía mejillones y almejas al vapor, una hamburguesa doble con queso de Burger King, costillas de cerdo a la parrilla, 2 batidos de fresa, media tarta de calabaza, fresas cortadas en cubitos y una lata de espaguetis. Sin embargo, la prisión le sirvió espaguetis en su lugar. Decepcionado, Grasso aprovechó sus últimos momentos para emitir una declaración a la prensa. No me dieron mis espaguetis, me dieron espaguetis. Quiero que la prensa lo sepa. Grasso fue ejecutado mediante inyección letal y declarado muerto a las 1:22 a.m. Número 4. Tory Twain McNabb. Tory Twain McNabb fue ejecutado en Alabama por el asesinato en 1997 del oficial de policía de Montgomery Anderson Gordon. McNabb, que entonces tenía 20 años, huía de un fiador cuando provocó un accidente de tráfico. Cuando el agente Gordon llegó al lugar, McNabb se acercó a su patrulla y le disparó 5 veces, matándolo instantáneamente. Gordon, de 30 años y padre de 2 hijos, fue recordado como un agente dedicado y un hombre de familia. Después del asesinato, McNabb intentó escapar y disparó contra los agentes que lo perseguían antes de ser herido y capturado. Más tarde afirmó que había entrado en pánico bajo los efectos de la cocaína. En un juicio de 1999, McNabb expresó su remordimiento y se disculpó con la familia de Gordon, pero fue declarado culpable y condenado a muerte. La ejecución de McNabb, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2017, fue controvertida debido a su participación en una demanda que impugnaba el protocolo de inyección letal de Alabama. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que se llevara a cabo. Antes de su ejecución, McNabb expresó su desafío y su enojo. Dirigiéndose a su familia a través de una ventana de vidrio, dijo: «Mamá, hermana, miren mis ojos. No tengo lágrimas. No tengo miedo. El Estado», añadió, «sobre el Estado de Alabama. Te odio, te odio». McNabb fue declarado muerto a las 21:38 horas. Número 5. Barbara Graham. Barbara Graham, conocida como Bloody Babs, fue ejecutada en 1955 por su papel en el asesinato de Mabel Monahan, una viuda de 64 años nacida en 1923. Graham tuvo una infancia problemática y cayó en una vida delictiva, incluyendo la prostitución y el perjurio. En 1953 se casó con Henry Graham, un drogadicto, y a través de él conoció a los criminales Jack Santo y Emmett Perkins. Perkins informó a Graham sobre Monahan, de quien se rumoreaba que tenía un gran alijo de dinero en efectivo y joyas en su casa de Burbank. El 9 de marzo de 1953, Graham, Perkins, Santo y otros planearon un robo. Graham entró en la casa de Monahan pidiendo usar el teléfono. Una vez dentro, el grupo golpeó brutalmente a Monahan en su búsqueda de los objetos de valor, pero no encontraron nada. Después de que varios sospechosos fueran liberados inicialmente, un cómplice llamado Baxter se convirtió en testigo del Estado, pero luego fue secuestrado y asesinado por Perkins y Santo. Otro cómplice, John True, también testificó contra el grupo a cambio de inmunidad. La defensa de Graham se vino abajo cuando ella intentó inventar una coartada que fue grabada por un agente encubierto. Fue condenada y los medios de comunicación la apodaron la maldita sea debido a la brutalidad del crimen. El 3 de junio de 1955, Graham fue ejecutada en la cámara de gas de San Quintín. Sus últimas palabras fueron: «La gente buena siempre está segura de que tiene razón». Cuando le aconsejaron que respirara profundamente para aliviar su muerte, replicó: «¿Cómo demonios lo sabrías?».
Número 6. Robert Charles Towery. Robert Charles Towery fue ejecutado mediante inyección letal en Arizona en marzo de 2012 por el asesinato de Mark Jones. En 1991, Jones, un filántropo de 68 años, le había prestado dinero a Towery y lo había empleado como mecánico. Sin embargo, Towery, junto con su cómplice Randy Barker, decidió robar a Jones el día del crimen. Towery y Barker fueron a la casa de Jones. Towery sacó una pistola mientras Barker esposaba a Jones. Robaron objetos de valor y, en un acto horrible, Towery inyectó ácido de batería a Jones antes de estrangularlo con bridas de plástico. El cuerpo de Jones fue descubierto al día siguiente y ambos fueron detenidos tras ser vistos abandonando el vehículo utilizado en el crimen. Barker testificó contra Towery y recibió un acuerdo de culpabilidad que condujo a su liberación en 2001. Towery se enfrentó a la ejecución lleno de aparente arrepentimiento. Durante sus últimos momentos, se disculpó con Jones y con su propia familia. Al reflexionar sobre su vida, dijo: «Muchas veces en mi vida fui a la izquierda cuando debía haber ido a la derecha, y fui a la derecha cuando debía haber ido a la izquierda. Fue un error tras otro». Sus últimas palabras fueron inusuales: «Amo a mi familia. Papá, papá, papá». Este críptico mensaje desconcertó a los testigos, pero más tarde se entendió que era una señal privada a su sobrino, que estaba presente en la ejecución. La frase imitaba el sonido del motor de una motocicleta Harley Davidson al ralentí, lo que le indicaba a su sobrino que todo estaba bien. Número 7. James French. James French fue un doble asesino y la última persona ejecutada en Oklahoma antes de que en 1972 se suspendiera la pena capital en Estados Unidos por el fallo Furman contra Georgia. French cumplía cadena perpetua por matar a Frank Boone, un automovilista que lo había recogido mientras hacía autostop en 1958. French había solicitado inicialmente la pena de muerte por este delito, pero el jurado lo condenó a cadena perpetua. Insistió en la pena de muerte y pidió al juez que rechazara todas las apelaciones futuras. Fue sometido a 3 juicios, cada uno de los cuales terminó con una sentencia de muerte. Durante el tiempo que estuvo en el corredor de la muerte, las pruebas psiquiátricas demostraron que French tenía una inteligencia superior a la media y un historial de tendencias suicidas. La ejecución de French tuvo lugar el 10 de agosto de 1966. Enfrentó su muerte con una serenidad desafiante. Los relatos contemporáneos revelan que sus últimas palabras fueron: «Ya se ha dicho todo». Número 8. Johnny Frank Garrett. Nacido el 24 de diciembre de 1963, fue ejecutado por el estado de Texas por la violación y asesinato de su hermana Tedia Benz, de 76 años. El crimen ocurrió el 31 de octubre de 1981, cuando Garrett tenía 17 años. Garrett fue acusado de irrumpir en el convento de San Francisco, violar, estrangular y matar a la hermana Benz, que vivía al otro lado de la calle. Fue arrestado el 9 de noviembre de 1981 y posteriormente condenado por el crimen. Fue recluido en el corredor de la muerte en la unidad Ellis y se enfrentó a la ejecución a pesar de las pruebas que sugerían una enfermedad mental grave debido a una infancia horrible marcada por el abuso extremo. A pesar de una petición de clemencia del Papa Juan Pablo II, que condujo a un indulto temporal por parte de la gobernadora Ann Richards, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó por 17-1 para mantener su sentencia de muerte. El 11 de febrero de 1992, Garrett fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad de Huntsville. Su última comida fue helado, aunque el Departamento de Justicia Penal de Texas afirma que se negó a hacer una última declaración. Los informes del momento de su ejecución lo citan diciendo: «Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme, y el resto del mundo puede besarme». Número 9. George Engel. George Engel fue un inmigrante alemán y activista sindical que jugó un papel importante en el movimiento obrero en los Estados Unidos. Engel se mudó a los Estados Unidos en 1873 y se estableció en Chicago,
donde finalmente abrió una tienda de juguetes. Su participación en el activismo obrero se profundizó tras unirse a la Asociación Internacional de Trabajadores. En 1886, una manifestación de trabajadores en la Plaza Haymarket de Chicago se tornó violenta cuando se arrojó una bomba contra agentes de policía, lo que provocó la muerte de 7 policías. Aunque Engel no estuvo presente en la manifestación, estaba en casa jugando a las cartas. Engel fue implicado debido a su asociación con el movimiento obrero y acusado de conspiración para cometer asesinato. La fiscalía argumentó que una reunión a la que Engel asistió el 3 de mayo de 1886 incluía planes para tomar represalias contra la violencia policial contra los trabajadores en huelga. A pesar de la falta de pruebas que lo vincularan directamente con el atentado, Engel fue declarado culpable y condenado a muerte. Engel mantuvo su inocencia y escribió al gobernador para pedirle la libertad o la muerte, rechazando firmemente cualquier posibilidad de clemencia. El 11 de noviembre de 1887, George Engel fue ejecutado en la horca junto con otros 3 condenados. Sus últimas palabras fueron un ferviente grito de aliento a la anarquía. «Este es el momento más feliz de mi vida». Fue enterrado en el cementerio Forest Home, donde se encuentra el monumento a los mártires de Haymarket en su honor, Jeffrey Dahmer Hood. Número 10. Jeffrey Dahmer. Conocido como el caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense que asesinó a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. Los crímenes horripilantes de Dahmer no solo incluían asesinatos, sino también necrofilia y canibalismo. A menudo atraía a sus víctimas, en su mayoría hombres jóvenes, con promesas de dinero o sexo, los drogaba y luego los estrangulaba. Dahmer participaba en actos sexuales con sus cadáveres, los desmembraba y guardaba partes de los cuerpos como macabros recuerdos. Las actividades delictivas de Dahmer pasaron desapercibidas durante años, en parte debido a su comportamiento aparentemente normal. Finalmente fue arrestado el 22 de julio de 1990 y uno después de que una de sus víctimas, Tracy Edwards, lograra escapar y alertar a la policía. El posterior registro del apartamento de Dahmer reveló una escena de horror inimaginable, con partes del cuerpo almacenadas en el refrigerador y el congelador junto con una serie de fotos espeluznantes. Condenado por 15 de los 17 asesinatos que confesó haber cometido, Dahmer fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Inicialmente alegó locura, pero se lo encontró cuerdo y completamente consciente de sus acciones. Dahmer se adaptó a la vida en prisión e incluso encontró la religión. Pero su fin llegó el 28 de noviembre de 1994, cuando fue asesinado por un compañero de prisión, Christopher Scarver. Las últimas palabras de Dahmer a su asesino fueron: «No me importa si vivo o muero. Adelante, mátame». Número 11. John Ávalos Alba. La historia de John Ávalos Alba es una de violencia trágica que terminó con su ejecución por el asesinato de su esposa, Wendy Alba, en el condado de Collin, Texas. En 1991, después de ser acusado de abusar sexualmente de una niña, Alba fue arrestado y advirtió a su esposa, Wendy, que la mataría si no lo rescataba. Él cumplió su amenaza. La noche del 5 de agosto de 1990, y uno armado con una pistola calibre 22 que acababa de comprar, Alba siguió a Wendy hasta un apartamento, donde ella buscó refugio con unos amigos. Él entró por la fuerza y atacó brutalmente tanto a Wendy como a uno de sus amigos, Gail Webb, dejando a Wendy muerta y a Gail herido. La ola de crímenes de Alba no terminó allí. Disparó a otras personas mientras huía de la escena e inició un enfrentamiento con la policía. Su historial violento y la brutalidad del crimen quedaron en evidencia durante su juicio, donde se reveló que tenía un largo historial de abuso doméstico y violencia contra Wendy. Antes de su ejecución en 2010, Alba expresó su arrepentimiento y deseó poder deshacer sus acciones. Justo antes de caer en la inconsciencia. Entre los testigos se encontraban los padres de la niña a la que se le acusaba de haber abusado. Sus últimas palabras fueron una mezcla de arrepentimiento y amor por su familia, reconociendo el dolor que había causado. Ojalá pudiera volver atrás y cambiarlo,
pero sé que no puedo. Luego se dirigió a su hijo y a su hija, que miraban a través de una ventana, y les dijo: 500 síganle a todos que los amo. Todos estarán bien. Yo también lo estaré. Finalmente se volvió hacia el director y le dijo: hagámoslo. Fue declarado muerto a las 6:19 p.m. Número 12. John W. Rook. John William Rook era un hombre de 27 años que fue ejecutado en 1986 tras ser declarado culpable de la brutal violación y asesinato de la enfermera de 25 años, Anne-Marie Roche, en Raleigh, Carolina del Norte. Rook secuestró a Roche durante una borrachera en 1980 y la sometió a una terrible experiencia, golpeándola con una barra de hierro, cortándole con un cuchillo y luego atropellándola con un coche, dejándola morir en un campo aislado. El cuerpo de Roche fue encontrado al día siguiente con la evidencia de la naturaleza prolongada y agonizante de su muerte. Rook confesó el crimen 3 veces y afrontó su ejecución con una mezcla de desafío y resignación. ¿Sus últimas palabras? Libertad. Por fin eres libre, hombre. Ha sido una buena experiencia. Lo ejecutaron mediante inyección letal mientras vestía sus botas de vaquero favoritas y una camiseta de Harley Davidson. Número 13. Roger Keith Coleman. Roger Keith Coleman era un minero de carbón de Grundy, Virginia, que fue ejecutado en 1992 por la violación y asesinato de su cuñada de 19 años, Wanda Faye McCoy. Coleman, con antecedentes de mala conducta sexual y una condena previa por intento de violación, se convirtió en el principal sospechoso debido a su acceso a la casa y a la falta de una coartada clara. A pesar de mantener su inocencia, Coleman fue declarado culpable y condenado a muerte en 1982. Sus últimas palabras antes de su ejecución en la silla eléctrica fueron una proclamación de inocencia. Esta noche van a asesinar a un hombre inocente. Cuando se demuestre mi inocencia, espero que Estados Unidos se dé cuenta de la injusticia que supone la pena de muerte, como lo han hecho todos los demás países civilizados. Las pruebas de ADN realizadas después de su ejecución, en 2006, confirmaron de manera concluyente su culpabilidad. El caso provocó un intenso debate sobre la pena de muerte, y tanto partidarios como opositores utilizaron la historia de Coleman para reforzar sus argumentos. Número 14. Karla Faye Tucker. Karla Faye Tucker fue ejecutada en 1998 por el brutal asesinato de Jerry Lynn Dean y Deborah Thornton durante un robo en Houston, Texas. El 13 de junio de 1983, Tucker y su cómplice, Daniel Ryan Garrett, irrumpieron en el apartamento de Dean con la intención de robar una motocicleta. Durante el robo, Tucker y Garrett atacaron a Dean con un martillo y Tucker golpeó repetidamente a Thornton con un pico, matando a ambas víctimas. A pesar de los pedidos de clemencia de diversos sectores, incluidos líderes religiosos e incluso uno de los familiares de las víctimas, la ejecución de Tucker se llevó a cabo. El caso de Tucker recibió mucha atención debido a su género, su conversión religiosa y el debate en torno a la pena capital. Número 15. Grover Cleveland Redding. Grover Cleveland Redding era un hombre atribulado, convencido de su linaje real como príncipe de Abisinia, hoy Etiopía. Sus delirios lo llevaron a creer que estaba en una misión divina para guiar a su pueblo de regreso a su patria. Sin embargo, estas fantasías chocaron con la realidad cuando fue declarado culpable de incitar un motín contra el gobierno que resultó en la muerte de 2 de sus seguidores. A pesar de su inestabilidad mental, el tribunal lo consideró responsable de sus acciones y lo condenó a muerte. A medida que se acercaba el momento de su ejecución, muchos esperaban lo que Redding diría en sus últimos momentos. Sus últimas palabras: «Tengo algo que decir, pero no en este momento». Dejó a todos en suspenso. Fue una declaración críptica que insinuaba información no revelada. Número 16. Willie Shannon. El crimen de Willie Shannon fue el trágico resultado de un robo de auto que salió mal en 1992. Shannon, que entonces tenía 19 años,
intentó robarle una camioneta a Benjamin Garza, quien estaba de vacaciones con su familia en Houston. Durante el enfrentamiento, el arma de Shannon se disparó y golpeó fatalmente a Garza en la cabeza. Luego huyó del lugar, dejando atrás a una familia en duelo. En su ejecución, Shannon expresó remordimiento por sus acciones, reconociendo que cometió un error. A pesar de su actitud sonriente, Shannon aclaró que su sonrisa no era de felicidad, sino más bien un reflejo de su aceptación de su destino. Finalmente, la ejecución de Shannon se llevó a cabo, convirtiéndose en el prisionero número 24 de Texas ejecutado ese año. Número 17. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino, fue un conocido asesino en serie y violador estadounidense. Fue declarado culpable de asesinar brutalmente a 33 jóvenes Meléndez y adolescentes entre 1972 y 1978 en Chicago, Illinois. Los crímenes atroces de Gacy incluían atraer a sus víctimas a su casa, donde las agredía sexualmente y luego las estrangulaba hasta matarlas. Enterró sus cuerpos dentro y alrededor de su propiedad, incluso debajo de su sótano. Gacy se hizo famoso por su alter ego, Pogo el payaso, que utilizaba para entretener a los niños en eventos de recaudación de fondos y desfiles. A pesar de su apariencia exterior de payaso alegre, Gacy albergaba un lado oscuro y malvado, que se aprovechaba de jóvenes vulnerables. En marzo de 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte. Fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994. Antes de su ejecución, Gacy observó los últimos sacramentos con un sacerdote católico, ya que se había convertido a la Iglesia Católica. Existen informes contradictorios sobre sus últimas palabras. El caso de Gacy, que se descarta como una leyenda urbana, sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de asesinato en serie en la historia de Estados Unidos. Número 18. Amelia Dyer. Amelia Elizabeth Dyer, conocida tristemente como la ogresa de la lectura, fue una asesina en serie inglesa que aterrorizó la era victoriana, asesinando a los bebés que tenía a su cuidado durante más de 30 años. Formada como enfermera, recurrió a la espantosa práctica de la cría de bebés, adoptando a cambio de dinero a los que no quería. Al principio, algunos de los niños murieron por negligencia, lo que la llevó a ser condenada por negligencia. Sin embargo, Dyer intensificó sus crímenes, recurriendo al asesinato directo por estrangulamiento y deshaciéndose de los cuerpos para evitar ser descubierta. La caída de Dyer llegó cuando se descubrió el cadáver de un bebé en el río Támesis, que se relacionó con ella. Arrestada en abril de 1896, fue acusada del asesinato de Doris Marmon, entre otros. En un juicio sensacional, Dyer fue declarada culpable y condenada a muerte. Pasó sus últimas semanas en una celda de condenados, donde confesó sus crímenes. La mañana de su ejecución, cuando le preguntaron si tenía algo que decir, Dyer simplemente respondió: «No tengo nada que decir», antes de ser ahorcada en la prisión de Newgate el 10 de junio de 1896. Sigue siendo una de las asesinas en serie más notorias de la historia. Se calcula que pudo haber asesinado a más de 400 bebés y niños, lo que le valió un lugar entre los asesinos más prolíficos de todos los tiempos. Número 19. Lionel Herrera. Leonel Torres Herrera se enfrentó a la ejecución por el asesinato de 2 agentes de la ley en Texas en 1981, a pesar de las crecientes pruebas que sugerían su inocencia e implicaban a su hermano, Raúl Herrera. Las apelaciones de Leonel no prosperaron. Los crímenes ocurrieron en una carretera de Texas, donde el oficial Enrique Carizales y el policía David Rocker fueron asesinados a tiros con pocos minutos de diferencia. Leonel fue condenado por estos asesinatos, pero su abogado defensor presentó pruebas contundentes de que su hermano Raúl había confesado los crímenes. El hijo de Raúl corroboró esta confesión, afirmando que presenció a su padre cometer los asesinatos. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, Lionel mantuvo su inocencia hasta sus últimos momentos. En su última declaración declaró: «Soy inocente, inocente, inocente. Soy un hombre inocente
y algo muy malo está sucediendo esta noche. A pesar de los esfuerzos por descubrir la verdad y de los pedidos de suspensión de la ejecución, Leonel fue ejecutado, dejando tras de sí dudas sobre el sistema de justicia y las consecuencias de las condenas erróneas. Número 20. Saddam Hussein. Saddam Hussein, el ex dictador de Irak, se enfrentó a la ejecución en 2006 por su participación en la brutal masacre de Dujail en 1982. En ese suceso, 148 chiitas iraquíes fueron asesinados en represalia por un intento de asesinato en su contra. Saddam fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad por el Tribunal Especial iraquí y condenado a muerte en la horca. Antes de su ejecución, Saddam se mantuvo desafiante y se negó a mostrar miedo. Expresó su disposición a morir como mártir y recitó oraciones islámicas. A pesar del caos que lo rodeaba, incluidas las burlas de los espectadores y los gritos de apoyo al clérigo chiita Muqtada al-Sadr, Saddam mantuvo la compostura durante la ejecución. Hubo informes contradictorios sobre el momento exacto y las circunstancias. Algunas fuentes sugieren que su cuello pudo haberse roto cuando cayó por la trampilla, mientras que otras cuestionaron esta afirmación. De todos modos, su muerte marcó el final de una era en la historia iraquí. Las últimas palabras de Saddam Hussein antes de su ejecución fueron: «No, soy militante y no tengo miedo por mí mismo. He pasado mi vida en la yihad y combatiendo la agresión. Quien tome ese camino no debería tener miedo». A pesar de enfrentarse a una muerte inminente, Saddam se mantuvo firme en sus creencias hasta el final. Todo esto fue de nuestra parte.